La Castañeda, entre la locura y el olvido. A principios del siglo XX, la salud mental era un misterio envuelto en miedo y prejuicios. En México, las personas con enfermedades mentales eran vistas como una amenaza para el orden social y sus tratamientos. Oscilaba entre la diferencia y la brutalidad. Fue este contexto que nació el Manicomio General La Castañeda, una institución que a lo largo de sus 58 años de existencia pasó a ser un símbolo de modernidad a convertirse en un lugar de sufrimiento y olvido. La gran promesa de Porfirio Díaz. Ocurrió el año 1910, cuando Porfirio Díaz llevaba más de 30 años en el poder y buscaba demostrar que México era una nación civilizada y en progreso. Entre las grandes obras que inauguró este año, como el Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución, se encontraba La Castañeda, el primer hospital psiquiátrico moderno del país, ubicado en Mixcoac, al sur de la Ciudad de México. Su construcción se inspiró en los hospitales psiquiátricos europeos más avanzados de la época, particularmente en el modelo francés de asilos. La intención era que la Castañeda se convirtiera en un símbolo de progreso y la modernización del país, reflejando la imagen del orden y desarrollo que el porfiriato buscaba proyectar ante el mundo. El hospital estaba diseñado con una estructura de pabellones separados según el género y la condición médica de los pacientes. Se construyeron áreas específicas para enfermos considerados curables e incurables, así como espacios diferenciados para quienes padecían de enfermedades mentales leves, trastornos graves o discapacidades intelectuales. Además, contaban con amplios patios y jardines y áreas recreativas, todo bajo la premisa de proporcionar un ambiente saludable y digno para la recuperación de los internos. Desde su inauguración, La Castañeda fue presentada como una institución vanguardia destinada a reemplazar el antiguo modelo de reclusión inhumana, con un enfoque más científico y humanitario. Se promovía la idea de que los pacientes recibirían tratamiento médico adecuado, terapia ocupacional y un trato digno. Sin embargo, con el paso del tiempo, la realidad dentro del hospital comenzó a distanciarse de una visión idealista. De hospital a cárcel, ¿quiénes eran los internos? El problema de La Castañeda no fue solo su infraestructura, sino la forma en que se decidía quién debía estar ahí. En teoría, el hospital recibía a personas con enfermedades mentales como esquizofrenia, depresión grave o psicosis. En la práctica, se convirtió en un depósito de todo aquel que no encajara en la sociedad. Mujeres rebeldes que no obedecían a sus esposos o familias, jóvenes homosexuales o personas con identidad de género no aceptada, epilépticos, sordomudos y alcohólicos considerados desequilibrados mentales, pobres e indigentes que las autoridades querían sacar de las calles, criminales a quienes no se les podía encarcelar legalmente. Una vez dentro, salir era casi imposible. Bastaba con que un familiar firmara el ingreso para que una persona quedara atrapada de por vida. La cura que se convertía en tortura. El tratamiento dentro de La Castañeda era una combinación de ignorancia, experimentación y castigo. La psiquiatría aún no estaba bien desarrollada y muchos de los métodos utilizados causaban más daño que beneficio. Electroshock sin anestesia. Se aplicaba indiscriminadamente, no solo a pacientes violentos, sino también a quienes se deprimían o mostraban ansiedad. Hidroterapia extrema. Baños de agua helada para calmar a los internos o sumergirlos en agua hirviendo para reactivar su sistema nervioso. Lobotomías, operaciones que destruían parte del cerebro dejándolos en estado vegetal. Aislamiento prolongado, en celdas oscuras y húmedas, donde pasaban días sin contacto humano. El hospital, que fue diseñado para albergar a 1,200 personas, llegó a tener más de 3,000 internos hacinados, viviendo en condiciones deplorables, con comida escasa y en un ambiente de violencia constante. Los testimonios de la oscuridad. Algunas cartas y testimonios de exinternos revelan la tragedia que sucedía en La Castañeda, como los siguientes. Mi esposa me trajo aquí porque ya no quería seguir con ella. No estoy loco, no sé cuánto llevo aquí, pero siento que me estoy muriendo. Carta anónima encontrada en los archivos del hospital. No es un hospital, es una cárcel donde los gritos nunca paran. Testimonio de un enfermero retirado de 1965. Lo peor no eran los electroshocks, era ver cómo llegaban personas que no estaban locas y después de un año aquí ya no podían hablar ni recordar quiénes eran.
ex trabajadora de la cocina del hospital. A continuación, se mostrarán testimonios reales de personas que lograron sobrevivir en el manicomio La Castañeda. Era una resistencia de ver esa parte que también es nuestra, esa parte de nuestra historia oscura, oculta, negra, que no queremos voltear a ver, que nos asusta. Era un lugar para que sufrieran. Siempre tuvo muy mala fama el manicomio, se considera como las puertas del infierno. El cierre y el destino de los pacientes. En la década de 1950, las denuncias sobre las condiciones del hospital se hicieron más frecuentes. La psiquiatría comenzaba a cambiar y el modelo de manicomio estaba quedando obsoleto. En 1968, el gobierno decidió cerrar La Castañeda y dispersar a sus pacientes en diferentes hospitales. Algunos fueron enviados a otras instituciones psiquiátricas, otros quedaron en libertad sin ningún apoyo y muchos simplemente desaparecieron. Nunca se llevó un registro exacto de cuántos pacientes quedaron en el abandono. El hospital fue demolido y en su lugar se construyó la unidad habitacional Lomas de Plateros, pero los rumores dicen que aún se escuchan lamentos en los edificios y que en las noches algunas sombras recorren los pasillos donde alguna vez existieron celdas de aislamiento. El legado de La Castañeda. Aunque el hospital desapareció físicamente, su impacto sigue presente en la psiquiatría mexicana. La Castañeda fue un reflejo de una época en la que la enfermedad mental era vista como un crimen o un castigo divino. Hoy, el sistema de salud mental ha avanzado, pero aún enfrenta problemas: la falta de recursos, el estigma y el difícil acceso a tratamientos adecuados. El cierre de La Castañeda fue un paso hacia el futuro, pero nos obliga a hacernos una pregunta: ¿hemos aprendido realmente de nuestra historia?